El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Los Dios dispersos Israel, luego existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya. El tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad. Se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ha ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, el microchip bajo la piel está ya listo. Todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure Peñalosa. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Éxodo capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a ir con calma, con cuidado. Vamos a ir dando los aspectos generales y vamos a hacer énfasis en lo que nos interesa, lo que es la liberación. Empezamos. Éxodo capítulo 12. Habló Yahvé el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año.
Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yahvé el Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, dice el Señor, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Yahvé el Señor. Y la sangre, dice, os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahí nos vamos a quedar. Hemos leído Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 13. Lo que estamos viendo en esta noche es liberación en base a puertas. Muy bien, hemos leído este pasaje de Éxodo capítulo 12, y todos nosotros sabemos de que en la antigüedad el pueblo judío, el pueblo de Israel, estuvo esclavo en la tierra de Egipto, ¿verdad? Estuvo esclavo en la tierra de Egipto. El faraón les ordenó hacer ladrillos sin paja. Verdaderamente estaban seriamente sojuzgados. Y es ahí donde el Señor habla a Moisés, y él es el encargado de libertar al pueblo de Israel, sacarlo de la esclavitud de Egipto. Y bueno, vemos nosotros aquí en Éxodo 12 lo que es la Pascua, el Pesaj, en hebreo Pesaj, que quiere decir pasar de largo, pasar de largo. Y ahí vemos todo el rito que el Señor le enseña a Moisés y a Aarón cuando estos estaban en la tierra de Egipto. Y ahí vemos, habla del cordero pascual, habla de la sangre, habla de qué modo debían comerlo, la hora que debían empezar, el día, la fecha, en fin, todos esos detalles. Y muy bien, todos nosotros sabemos de que todo lo que ha ocurrido en el Antiguo Testamento son sombra y figura de las cosas que habían de venir. Son tipos, son símbolos. A través de Éxodo 12 nosotros podemos encontrar un mensaje espiritual claro para nuestros días, en que nosotros ya no tenemos lucha contra el faraón de Egipto y contra sus ejércitos, o contra el pueblo de Egipto, sino tenemos nosotros lucha espiritual, ¿verdad? Contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra potestades, contra principados, ¿verdad? Entonces, aquí hay un mensaje espiritual claro. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que ese cordero que inmoló el pueblo de Israel en ese tiempo era un símbolo de lo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Era un tipo de lo que iba a hacer Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Entonces todos nosotros aquí estamos viendo ya la muestra del Señor estaba dando a todos nosotros, ¿no? A todos nosotros, y que nos mostraba en forma clara de que podíamos ser redimidos de la esclavitud del pecado por medio de la sangre del Cordero. Amén. La tierra de Egipto representa bíblicamente, espiritualmente, representa la mundanalidad, representa lo que es el pecado. Y el estar el pueblo de Israel esclavo en tierra de Egipto, eso significa claramente de que el pueblo del Señor está esclavo. Entonces, aquí estamos viendo un aspecto claro.
Esta palabra es para nuestros días, pero con su mensaje espiritual claro y contundente. Amén. Nosotros tenemos exteriormente a Egipto. Nosotros formamos parte del pueblo de Dios. Somos el Israel espiritual. Amén. Hemos sido adoptados por Dios. Hemos recibido el espíritu de adopción. Pues bien, allí afuera, o lo que sucede a nuestro alrededor, está todo lo que es Egipto, con todos sus pecados y con todo lo que se opone a Dios. Y el Señor, a través de esta palabra, está hablándonos en este tiempo de que nosotros debemos cerrar las puertas de nuestra casa que nos comunican con Egipto. Amén. Las puertas que podemos tener nosotros en nuestra casa que nos comunican con el pecado. Amén. Con el pecado del mundo. Bien, ahora es necesario tomar en cuenta un pasaje que el Señor dice en forma clara. El versículo 7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Amén. ¿Quiénes en esta noche quieren comer la palabra de vida? Cuando quieres tú comer la palabra de vida, estás comiendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Esa palabra que verdaderamente da vida a tu ser. Bien, aquí en este pasaje nos habla primeramente, vamos a hacer así, un círculo. Todo esto es Egipto, representa el pecado y lo que es prácticamente la esclavitud del pecado. Aquí estás tú. Aquí estás tú, esta es tu casa, eres tú, tu casa. Y aquí puede haber una puerta, aquí puede haber otra puerta. Si hacemos en 3 dimensiones, puede haber otra puerta, tal vez en la puerta de atrás, en la parte de atrás de la casa puede haber otra puerta. Entonces, aquí encontramos 2 aspectos, 2 postes, y aquí encontramos el dintel, y del mismo modo en los otros lugares. Estas puertas te comunican con la tierra de Egipto. Amén. Estas puertas te comunican con la tierra de Egipto. En otras palabras, esas puertas en tu ser te permiten participar del pecado que está allí fuera. Amén. Estas puertas definitivamente tienen que ser cerradas. Amén. No pueden permanecer abiertas. Bien, hay una forma clara de sellarlas. El Señor nos habla de la sangre. Amén. La sangre del Cordero. Y esa sangre del Cordero Pascual no es más que la sangre de Jesús de Nazaret. Amén. La sangre de Jesús tiene que ir en este poste, en este otro poste y en el dintel. Vamos a ver posteriormente qué es eso. Bien, allí en el versículo 7 el Señor nos dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Tú eres una casa delante de Dios, ¿verdad? Les voy a pedir que abran Hebreos 3, versículos 5 y 6. Y dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si le tenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí en Hebreos 3, versículos 5 y 6, nos está hablando claramente de que nosotros somos esa casa. Amén. Nosotros formamos parte de ese pueblo escogido por gracia. Amén. Bien. Ahora nos vamos a otro aspecto. Nos vamos al versículo 13.
Y es una palabra clara del Señor de Éxodo 12, versículo 13. Nos dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Amén. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. ¿Quiénes quieren empaparse de la sangre de Cristo? Todos, ¿verdad? Tú eres casa y tu casa debe tener una señal, y esa señal es la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero. Y ahí el versículo 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Amén. Lo que el Señor quiere es de que nosotros untemos cada puerta que nos comunica con el pecado de Egipto, con el pecado externo. Quiere que untemos con la sangre del Cordero. Amén. Cada puerta, cada área que nos comunica con el mundo de Egipto, con el mundo de pecado, tiene que ser rociado, untado con la sangre de Jesucristo. Y el Señor es su promesa, y dice: y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Qué es pasaré de vosotros? Pesaj, Pascua. Amén. Eso es lo que significa verdaderamente. Pasaré de largo. Lo que el Señor quiere es que tú utilices la sangre de Cristo. Hay muchas personas que no creen en liberación demoníaca y dicen: bien, la sangre de Jesucristo ha sido derramada en la cruz del Calvario. Sí. Bien, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, y límpiame con la sangre de Jesucristo, perdóname por todos mis pecados, y ya está todo hecho. Y empiezan a llevar su vida cristiana, y de pronto tienen una serie de problemas, una serie de todavía cosas que llevan desde su naturaleza antigua. Por decir, la persona que vivía en base a mentiras se convierte al cristianismo y sigue mintiendo. ¿Y qué ocurre? Y supuestamente ahí en la palabra dice: aquí todas son hechas nuevas. Señor, soy nuevo, sí, soy nueva criatura, pero hay algo aquí en el alma que no está bien. Y lee de pronto la palabra que dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Limpia de todo pecado. Sí, limpia de todo pecado, pero sigue con la mentira. Si hubiera limpiado verdaderamente, ya no habría mentira en su vida, ¿verdad? Porque esa sangre es gloriosa, esa sangre es poderosa. Y de tal modo que cuando se permite que esa sangre toque, verdaderamente limpia y no hay vestigio de pecado, ¿verdad? Entonces, cuando se les manifiesta a esas personas de que es necesario de que pidan perdón por cada área y luego hacer liberación por esa área de pecado en forma específica, dicen: no, si todo ya está hecho en la cruz, ya la sangre de Cristo me ha limpiado. Pero ya se ha derramado, dicen, ya se ha derramado la cruz. Entonces yo ya no tengo nada que ver, ya está todo hecho. Yo no tengo que hacer nada ya. Pero el Señor te llama a que utilices la sangre. No, ya se ha derramado, ya está consumado. Hay un aspecto bien importante que vamos a ver en esta noche. Para aquellas personas que todavía de dientes para afuera dicen: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo limpia todo pecado, pero no experimentan en su vida verdaderamente el poder limpiador de la sangre de Cristo. Vamos a ver este pasaje de Éxodo 12, en el versículo 21 en adelante. Éxodo 12, 21 en adelante. Dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Bien, aquí nosotros tenemos la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo se derramó esa sangre preciosa. Amén. Y esa sangre preciosa está en un lebrillo. Y bien, las personas que verdaderamente disciernen la importancia de utilizar la sangre de Cristo obedecen a la voz de Dios. Dios le dijo a Moisés que agarrara un manojo de hisopo y untara con la sangre que ya estaba derramada en el lebrillo. Amén.
Y es de lo que tú debes aprender a hacer. Amén. El hecho de que la sangre de Cristo se haya derramado, sobre este lebrillo, no quiere decir que todo ya está hecho. Lo que tú tienes que discernir es que esa sangre sí se ha derramado, pero está esperando a que tú la utilices. Amén. Por eso nosotros leemos que Dios le dio las instrucciones a Moisés, y Moisés dio instrucciones al pueblo. ¿Y qué dijo? Y tomad un manojo de hisopo y untad la sangre que está en el lebrillo. Amén. Y ese es algo personal. Amén. Es algo personal que todos y cada uno de nosotros debemos hacer. Porque no está bien el hecho de decir, bueno, la sangre ya se ha derramado, ya todo está hecho, y todavía te sigas revolcando en el pecado, te sigas revolcando en la inmundicia. Lo que tú necesitas es utilizar verdaderamente esa sangre. Amén. Y para eso está el mandamiento de tomar el manojo de hisopo, ¿no? Y untar la sangre que está derramada ya en el lebrillo. Esa sangre ya ha sido derramada en la cruz del Calvario. Amén. Y lo que tienes que hacer es untar con este manojo de hisopo el dintel y los 2 postes de cada puerta de tu casa que te comunica con el pecado. Amén. Con la tierra de Egipto. Amén. Eso es lo que necesitamos nosotros comprender. Y hay otro aspecto que el Señor dice: ninguno de vosotros salga de las puertas. No habla de la puerta de su casa, habla de las puertas de su casa hasta la mañana. Amén. Ninguno tiene que salir de las puertas de su casa hasta el momento que el Señor venga, en el momento del arrebatamiento. Amén. Ahora, y habla de la mañana y dice, bueno, ¿eso qué tiene que ver con la venida del Señor? Vamos a ver un pasaje. Vamos a ver un pasaje que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Y el lucero de la mañana no es más que Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros lo veamos cara a cara en un momento determinado en las nubes, en aquel día, dice el Señor, no me preguntaréis nada, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. Es lo que nosotros necesitamos comprender, de que el Señor quiere que mantengamos las puertas que nos conducen al pecado de Egipto, a la esclavitud. Mantengamos esas puertas cerradas. Amén. Ninguno salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Amén. ¿Vamos comprendiendo? ¿O está algo oscuro, difuso? ¿No? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Aclaración? Bien. Entonces vemos este aspecto muy importante. No está hablando de una puerta, está hablando de varias puertas, de las puertas de su casa. No está diciendo de las puertas de sus casas, está hablando de las puertas de su casa, de esas puertas que nos comunican al exterior, a lo que es la mundanalidad, todo lo que contraviene la espiritualidad en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Y hay ahora en el versículo 23 un pasaje ya claro, específico respecto de lo que es liberación. El versículo 23 dice el Señor: porque Yahvé el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará el Señor aquella puerta y ahí está, no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Amén.
¿quién puede ser un heridor? Un demonio, un espíritu inmundo. Amén. El espíritu inmundo entra a herir tu casa, ya sea tu cuerpo, ya sea tu alma, ya sea el espíritu en las personas inconversas. Entonces, es lo que nosotros necesitamos ver en este tiempo, de que es necesario de que cada puerta que nos conduce a la tierra de Egipto, cada puerta de pecado, porque estas puertas no son más que puertas de pecado, que si no han pasado por la cruz de Cristo, en otras palabras, si no se les ha untado con la sangre del cordero el dintel y los 2 postes, tengan por seguro que el heridor va a entrar a herir. Amén. Un espíritu inmundo, o varios, o miles, van a poder entrar a tu casa por una sola puerta. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos discernir. Debemos cerrar cada puerta que nos conduce a la tierra de Egipto, para que de ningún modo el heridor entre a herir. Amén. Amén. ¿Vamos comprendiendo? ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Ahora, a través de cada puerta se contamina no solamente una determinada área de tu ser, como por decir solamente el cuerpo, o como por decir solamente el espíritu, o como por decir solamente el alma. Definitivamente, cuando el Señor habla acá en el versículo 23 a través de Moisés y dice: y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir, está hablando de la casa en conjunto. Amén. Y tú, como casa, estás formado por espíritu, por alma y por cuerpo, conforme a la palabra que tenemos en 1 Tesalonicenses, ¿verdad? Versículo 23. Vamos a ver, para repasar un momento, a ver, abran sus Biblias en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está hablando de la santificación total de nuestras casas. Amén. De la casa de cada uno. ¿Y esa casa por qué está formada? Por espíritu, alma y cuerpo. 1 Tesalonicenses 5, 23. Nosotros estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. Amén. Amén. Bien. Entonces, ahora, ¿qué relación tiene este espíritu, esta alma y este cuerpo con lo que es el dintel y los 2 postes? Primeramente, necesario discernir de que por cada puerta abierta en que no esté untada la sangre del cordero, la sangre de Jesús en el dintel y los 2 postes, va a provocar contaminación a nivel del espíritu, del alma y del cuerpo. Amén. Es necesario comprender este aspecto. ¿Cuál es la parte de nuestro ser por la cual nosotros entramos en la presencia de Dios, en el lugar santísimo? ¿Cuál tal vez podríamos llamar la parte más superior de nuestro ser? El espíritu. Y el espíritu está en relación a la parte superior, el dintel. Amén. El dintel aquí para arriba. Cuando hay una puerta abierta, hay un pecado, automáticamente se pierde la comunión con Dios. Amén. Y definitivamente ahí empiezan los problemas espirituales. Pero no solamente es eso, sino también de que el alma también se ve afectada. Y no solamente el alma, sino también el cuerpo. Está en contacto con la tierra. Amén. El dintel definitivamente no. Amén. Está en la parte superior. No tiene contacto con todo lo que es esto, la tierra de Egipto, porque también esta casa está en contacto con la tierra de Egipto a través de los 2 postes.
Y nosotros estamos en contacto con la tierra de Egipto, con este cuerpo y con el alma. Amén. ¿Vamos comprendiendo? ¿Sí? Estamos en contacto con el mundo exterior. Entonces es importante comprender de que con el alma y con el cuerpo nosotros tenemos relación con el mundo exterior. Amén. Pero hay un aspecto claro, que esa alma y ese cuerpo deben estar lavados con la sangre del Cordero. Amén. En cada área. Amén. ¿Vamos entendiendo? ¿O está todavía un poco difícil? ¿No? No, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Entonces, mediante el alma, mente, emociones y voluntad, nosotros tenemos contacto con todo lo terrenal. Amén. Con este cuerpo, ni qué decir, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? El espíritu, directamente con el trono de Dios, la parte más superior del hombre. Amén. Pero hay otro aspecto. El espíritu tiene que manifestarse a la parte exterior, ¿no? A través del poste. Un poste, el alma. O a través del cuerpo. Amén. Bien, el espíritu humano tiene que tener un canal. Amén. Un canal que pueda manifestarse, ¿no? Pero el espíritu humano, recordemos que está unido al Espíritu Santo. Dice: el que se une al Señor, un espíritu es con él, ¿verdad? Entonces tiene que fluir por algún canal hacia la parte externa, ¿verdad? Hacia el exterior, hacia la parte terrenal, para que sea instrumento de bendición. Y eso es que el dintel esté en contacto con un poste, que es el alma, que está en contacto con la tierra, y del mismo modo el cuerpo, que también está en contacto con la tierra. Amén. Ese es, se podría decir, el canal, el nexo. Amén. Entonces, en base a eso, nosotros ya estamos viendo claramente lo que es la liberación espiritual en base a puertas. Amén. La liberación en base a puertas prácticamente consiste en el hecho de que el Señor va mostrando a la persona qué puertas que han sido abiertas en el pasado y que permanecen abiertas, y mediante las cuales, según sea una o varias puertas, todavía está la persona proclive a que heridores entren a herir. Amén. Espíritus inmundos entren a herir. Entonces, cuando la persona, por decir un ejemplo, una persona conoce al Señor, los demonios no pueden impedir que se acerque a Jesucristo de ningún modo, que lo confiese como su Señor y Salvador, de ningún modo. Entonces la persona empieza a buscar al Señor, pero se da cuenta que tiene una serie de problemas espirituales y constantemente va caminando en el camino y de pronto quiere salirse a la tierra de Egipto y se sale y comete pecado. ¿Se dan cuenta? Y empieza a ver no solamente esos aspectos. Entonces, ¿qué ocurre? A través de esas puertas han entrado demonios, han entrado espíritus inmundos que habitan en el alma de la persona, que habitan también en el cuerpo de la persona. Entonces, si la persona no es consciente y le pide perdón al Señor de ese pecado y permite que la sangre de Cristo sea utilizada de tal modo que agarre el manojo de hisopo y unte sobre el dintel y los dos postes de esa puerta, ¿no? Si no actúa de esa manera, van a entrar espíritus inmundos. Amén. Van a entrar espíritus inmundos siempre, y la persona va a estar llevando su vida cristiana, pero en constante problema y en continuo decrecimiento espiritual o en continuo estancamiento espiritual. Personas, por ejemplo, que han tenido un trauma específico, un trauma en la niñez, ¿no? Como por decir el caso de una X persona que cuando se le ministró liberación, ella verdaderamente tenía una serie de temores, era una persona demasiado insegura. Y en el momento de ministrar liberación, el Señor pudo aclarar un aspecto en su vida, una puerta por la cual habían entrado varios espíritus que la habían despersonalizado totalmente. Que cuando ella se portaba mal, el papá y la mamá la encerraban en el cuarto más oscuro de la casa.
y era un cuarto totalmente oscuro, y de pronto la persona trataba de salir, gritaba, lloraba. Ahí le sobrevino temor, le sobrevino miedo, inseguridad y una serie de aspectos que definitivamente le molestaron toda su vida. Y cuando pudo perdonar, porque iba acompañado de rencor, de resentimiento hacia los padres, en fin, cuando pudo perdonar a sus padres del modo en que la castigaban, y pudo también aceptar su culpa por desobedecer a sus padres, entonces la persona pudo ser verdaderamente libre. Amén. Pudo ser verdaderamente libre, y todo ese temor a la oscuridad, ese temor a lo desconocido, esa inseguridad y todo lo que iba acompañado, por la cual había entrado a través de esa puerta, pudo salir de su vida. Amén. Entonces, en un momento determinado, el Señor permite mostrar, ya sea por alguna manifestación demoníaca o porque definitivamente le muestra a la persona, o en un momento determinado el Señor nos muestra para que se pueda ministrar liberación. Y de ese modo, cuando la persona se arrepiente, en ese momento todos los espíritus que han podido contaminar su alma, su cuerpo, su espíritu, tienen que salir. Amén. Y generalmente, bueno, es necesario comprender este aspecto de que no hay una contaminación demoníaca en el cristiano a nivel del espíritu como tal. Amén. En el sentido de que de pronto el espíritu del cristiano esté contaminado con demonios, de ningún modo. Sabemos nosotros por la palabra de que el Espíritu Santo mora en el espíritu. Amén. Y es necesario comprender este aspecto. Lo que ocurre muchas veces es que hay opresión. Amén. Hay opresión alrededor, de tal modo que la persona quiere orar, no puede orar. Quiere ayunar, no puede ayunar. ¿Por qué? Porque hay una serie de huestes que están a su alrededor, que están oprimiendo el espíritu de la persona para que no lleve vida espiritual. Y es por eso que de pronto a muchos de ustedes les ha debido suceder que de pronto, cuando amanecen, se están más secos que un trapo de tiza, ¿no? Secos. No tienen ganas de orar, de leer la palabra, ni de ayunar, ni de nada. Y quieren hacerlo, quieren leer la palabra, tampoco, están secos. Hay opresión. Amén. Y tú necesitas hacer guerra espiritual contra ello. Amén. Contra esa opresión. Porque esa opresión se traduce en nada más y nada menos que fuerzas demoníacas que están atormentando tu espíritu. ¿Y de qué modo vas a levantarte? Tomando autoridad en el nombre de Jesús y haciéndole recuerdo a Satanás que está vencido en la cruz del Calvario. Y que dejen libre tu espíritu. Y en ese momento de pronto te vas a dar cuenta que nuevamente subes al trono del Señor. Son aspectos muy importantes para la guerra espiritual. Persona que no sabe utilizar las armas espirituales que el Señor nos ha dado, lo que en esta guerra espiritual, lo más probable es que sea derrotada. Recordemos la prédica del domingo. Amén. El enemigo quiere que veamos solamente a los escuderos, al escudero de Goliat, pero no veamos al gigante, no veamos al meollo del asunto, a la fuente del asunto. Amén. Entonces nosotros tenemos que comprender este aspecto. Bien, vamos a pasar a otro punto que también está relacionado con lo que es liberación en base a puertas. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 2, versículo 13, 14 y 15. Dice la palabra del Señor: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Como ustedes se van a poder dar cuenta, que el versículo 13 empieza con una I mayúscula y es toda una frase, todo un párrafo que termina con el punto aparte al lado de la palabra cruz en el versículo 15. Esos 3 versículos son muy importantes discernirlos en el campo de liberación. Bien, primeramente, ahí la palabra del apóstol Pablo está hablando a la iglesia y nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él, es decir, Jesús, Dios en Cristo Jesús, os dio vida juntamente con Él. Amén. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Nos dice, aquí vamos a poner Colosenses 2, 13 al 15, ¿no? Primeramente nos dice que estábamos muertos, ¿verdad? En nuestros pecados, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Amén.
Del mismo modo que el pueblo de Israel estaba esclavo en la tierra de Egipto. Amén. Nosotros estábamos muertos en pecado antes de que conociéramos al Señor. Amén. Antes de que el Señor le placiera libertarnos a través de Cristo Jesús, así como al Señor le plació libertar al pueblo de Israel a través de Moisés. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, nosotros estamos en un punto en que antes de conocer al Señor estábamos muertos en nuestros pecados. Muy bien. Un día nos acercamos a Cristo Jesús. Amén. Un día damos el paso adelante, un día nos rendimos delante de Él y le entregamos nuestra vida. Y nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Amén. En ese momento hay algo muy especial que ocurre en lo más profundo de nuestro ser. El Espíritu Santo regenera nuestro espíritu humano. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: lo que es nacido del Espíritu Santo, espíritu es. Vamos a ver un momentito ese pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6. Juan 3:6. Juan 3:6, palabras de Jesús, dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo, espíritu es. En ese momento, estando muertos en nuestros pecados, Jesús nos dio vida juntamente con Él. Dios en Cristo Jesús nos da vida juntamente con Él. Nos da la vida del Espíritu. Amén. Nos da la vida del Espíritu, por la cual nosotros tenemos conocimiento claro y real de Dios en Cristo Jesús. Nos da ese conocimiento de la vida eterna. Lo que está en Juan 17:3. Juan 17:3, palabras de Jesús, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. En Juan 17:3 nos está hablando de que nos ha dado vida. Amén. Vida eterna. Y vida eterna no es más que tener conocimiento de Dios, que nadie te lo va a enseñar con lógica humana. Amén. Es un conocimiento real que te viene de lo alto, y de pronto se te abren los ojos y de pronto ves y dices: ¿en qué estaba? Todo no sirve. No sirve para nada. He tenido conocimiento real de Dios en Cristo Jesús en mi vida. Amén. De tal modo que cualquiera que venga científico y que quiera hacerte creer que Dios no existe, tú no vas a poder aceptar eso. ¿Por qué? Porque lo que has recibido no proviene de humanidad alguna. No proviene de lógica humana alguna. Proviene directamente a tu espíritu por revelación del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y esa es una manifestación clara de que tu espíritu ha nacido. Amén. Tu espíritu ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Amén. Y de ese modo ya tienes comunión con Dios y puedes tener acceso hasta el mismo trono de Dios, hasta el mismo lugar santísimo, y hablar con Él y orar directamente a Él. Amén. Bien. Entonces tenemos esos aspectos. Aquí no he anotado Juan 17:3. Entonces, estando muertos en nuestros pecados, ¿no? Dios en Cristo Jesús nos da vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Amén. Perdonándonos todos los pecados. Vamos a volver a Colosenses. Y hay una parte bien importante. Dice: y en la incircuncisión de vuestra carne. La circuncisión en el Antiguo Testamento era una operación mediante la cual se cortaba la carne excedente, lo que era el prepucio del varón. Y en el sentido espiritual, en esta dispensación de la gracia, después de la consumación de la obra en la cruz del Calvario, simboliza lo que es permitir que la cruz de Cristo haga una incisión profunda en nuestra carne. Amén. Y la corte. Amén. La corte. Entonces, y eso es lo que hace justamente el Señor. Nos acercamos al Señor, pero podemos llamarnos una bola de carne. Amén. Cristianos todavía con una cantidad de barbaridades internamente, con una cantidad de
problemas pecaminosos impresionantes. Amén. Y por eso dice ahí en el versículo 13: estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Es decir, carne no circuncidada, carne que no conoce la cruz de Cristo. Y es por eso que de pronto vemos a un montón de personas con todos los problemas inimaginables, pecados, homicidios inclusive, de pronto están un día acercándose al Señor, y por la misericordia de Dios, Dios en Cristo Jesús les está dando vida. Amén. Vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Amén. En forma general, real, en forma general. En ese momento la persona lo único que tiene convicción es de que es pecadora, pero no tiene una convicción real del pecado como tal. Amén. Ahí lo único que demuestra el hecho de que la persona no tiene una convicción real de lo que es bueno, lo que es malo, de lo que ha hecho mal y lo que ha hecho bien, se manifiesta lo que es la incircuncisión de su carne. Entonces hay un aspecto bien importante, muy importante para el cristiano, que después de haber conocido al Señor debe aprender. Jesús, ¿qué dijo? El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Esa cruz para qué sirve? Para matar la carne. Amén. Para cortar la carne. Amén. Para circuncidar la carne. Amén. Todo lo que es carne. Hay algunas personas que dicen, bueno, carne al tiro, lascivia, lujuria, el aspecto sexual. No, carne es todo lo que es pecaminoso. Amén. Carne es hasta una mentira, carne es hasta una autojustificación, carne es todo lo que se opone a la santidad de Dios. Amén. Ahora vamos a ver el aspecto que está en el versículo 14. Dice, anulando el acta de los decretos. En el original griego dice anulando el pagaré. Anulando el pagaré de los decretos que había contra vosotros. Y si nosotros vemos a un costado dice pagaré, documento al portador. Amén. Un pagaré es un documento al portador. Es que si en un momento determinado tú agarras y firmas un pagaré a una persona, esa persona en todo momento te va a seguir. Mira, esto es lo que debes. Esto es lo que debes. Pagaré. Esto es lo que debes. Me tienes que pagar. Bien. Ahora, ¿qué ocurre en esto en el aspecto espiritual? Supuestamente la persona ha recibido vida en el espíritu, vida del Señor en el espíritu, y que ya es cristiano. Y la gente del mundo quiere ver de pronto un poco más que un santo con 20 aureolas encima, con túnica blanca y flotando en el aire. Pero de pronto ven que el cristiano todavía sigue con sus pecados, sigue con sus problemas. Es cristiano, pero si el otro día lo he visto así. Es cristiano, pero si lo he visto el otro día así. O ha hecho esto, o me ha hablado de esta forma y me ha dicho esto. ¿Qué es lo que está pasando? Y en ese momento el cristiano, si verdaderamente tiene limpia la conciencia en el espíritu, habiendo recibido vida, amén, vida en el interior, va a poder darse cuenta de todos sus errores, lo que está cometiendo. El cristiano de pronto se acerca al Señor y bueno, una semana está bien y de pronto a la semana ha vuelto a, no sé, ha vuelto a la droga. Sigue drogándose. Y de pronto dice, pero mira, este era cristiano y mira, sigue drogándose. ¿Acaso esto qué es? O de pronto lo ven al cristiano nuevamente ahí bailando en la discoteca, o lo ven en algún lugar nuevamente divirtiéndose y haciendo de las suyas, bebiendo. Y ¿qué pasa? Y es cristiano. Y el cristiano de pronto haya cometido lo que haya cometido, de pronto llega a su casa o durante la semana, o viene a la reunión y en ese momento llanto. En ese momento en el interior el Señor le está mostrando: esto es lo que debes. Pagaré. Amén. Pagaré. Es un documento al portador. Amén. Y el Señor
le muestra que eso debe ser anulado. Esta palabra que nosotros estamos leyendo, Colosenses 2, versículos 13 al 15, así como cada versículo de las Escrituras, se lo tiene que vivir. Amén. Si no experimentas cada parte de esta palabra, es una palabra muerta que la puedes repetir como loro, pero de nada te va a servir. Amén. Muchas personas agarran y dicen, anulando el acta, sí, todo ya está anulado, y sigue todavía con sus problemas. De dientes para afuera dice, no, todo, aquí ya está, dice, ya está anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. No, ya está anulado, ya, todo. Yo no tengo ya nada. Y sigue en su pecado. Y sigue volviéndose o revolcándose en su pecado. Toma esta palabra de dientes para afuera, aquí está, para justificarse. Pero si viviera esta palabra, definitivamente podría darse cuenta que en su interior ha sido anulado cada pagaré. Amén. Cada pagaré, cada documento al portador. Muy bien. Personas, por decir que de pronto, y esto vayámonos a un aspecto más terrible, personas que en el mundo, siendo mundanas, han abusado de niños. Es terrible. Entonces se convierten al cristianismo, se arrepienten, sí, Señor, perdóname, y van caminando, pero siempre tienen el impulso de abusar de los niños. ¿Qué ocurre? Y de pronto es una fuerza sobrenatural que le lleva a eso, ¿no? Tantos casos de personas que se han convertido al Señor. El caso de una persona X, ¿no? Que era un hermano, ¿no? Y se convierte al Señor, ¿no? Y un día me busca y me dice, hermano, estoy a punto de caer porque yo me prostituía ahí en el Prado y ganaba dinero y ahora no tengo que comer. Y son gente que pasa en sus autos, nos recogen, somos varios amigos y mi hermano, estoy en un conflicto porque siento nuevamente deseos de hacer eso. Es algo que está fuera de mí, yo no sé qué voy a hacer. Y he conocido al Señor. ¿Qué puedo hacer? Desesperado. Ahí estaba un aspecto. Siendo cristiano todavía estaba operando. Había una puerta abierta. Amén. En otras palabras, había todavía un pagaré que no había sido anulado. Amén. Entonces, ¿de qué modo la persona puede ser libre? Cuando la persona reconoce claramente eso que tiene en su contra. Amén. Eso que tiene en su contra, que debe ser anulado, quitado de en medio y clavado en la cruz. Amén. ¿Vamos entendiendo? Porque esto es bien importante vivirlo. Amén. Entonces podemos ver el caso de aspectos sexuales, podemos ver todo aspecto que el cristiano todavía sigue arrastrando de su vida pasada. Es porque todavía no ha pasado esas áreas por la cruz del Calvario. Amén. Se quedó con el aspecto de carne incircuncisa, pero el Señor lo que quiere ahora es que circuncides tu carne. Amén. En otras palabras, que te niegues a ti mismo, que tomes la cruz y que lo sigas. Amén. ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos comprendiendo? Entonces ahí está el punto clave. Punto clave que nosotros debemos comprender. Ese pagaré, o lo que es documento al portador, debe ser anulado. ¿Y de qué modo debe ser anulado? Confesándolo. Amén. Vamos a abrir un momento, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y de toda maldad. Amén. Toda perversidad. La palabra habla de huestes espirituales de maldad. Amén. La palabra habla de huestes espirituales de perversidad. Amén. Y no podemos nosotros separar el pecado del espíritu inmundo. Amén. Como vamos a ver dentro de un momento. Entonces, una forma clara, contundente que el Señor nos da es confesar nuestros pecados. Al confesar esos pecados, estamos nosotros viendo claramente delante de Dios ese pagaré, ese documento al portador que hay contra nosotros. Y cuando lo confesamos y nos arrepentimos, la sangre de Cristo
cumple su cometido. Amén. Ese pagaré es clavado en la cruz y quitado de en medio. Amén. Quitado de en medio, porque ¿dónde opera? En el alma, fundamentalmente. Amén. Y nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. El alma está aquí como una especie de sándwich entre lo que es las regiones espirituales que nosotros podemos conocer mediante el Espíritu fusionado con el Espíritu Santo. Aquí está el alma y aquí está el cuerpo. Entonces ahí está ese pagaré donde nosotros comprendemos claramente, humanamente, comprendemos lo que el Señor tiene contra nosotros, que llamándonos cristianos, que estando todavía muertos en nuestros pecados, con la carne incircuncisa, hemos recibido vida juntamente con Él. Tenemos el Espíritu Santo en nuestro espíritu, tenemos comunión con Dios, tenemos la conciencia restaurada por la cual conocemos la voluntad de Dios en forma clara. Podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero hay un aspecto: en el alma hay pecado. Amén. Y ahí está el pagaré de los decretos. Eso tiene que ser renovado, eso debe ser restaurado. Amén. Y para eso hay que aceptar. Amén. Si la persona no acepta, tengan por seguro que eso no va a ser anulado, y la persona, siendo cristiana, va a seguir revolcándose en el mismo pecado. Amén. En otras palabras, la puerta abierta no va a ser untada con la sangre en los dos postes y el dintel, y en todo momento el heridor va a entrar a herir. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Muy bien, una vez de que es anulado, de que es quitado de en medio y clavado en la cruz, ¿qué sucede? Vamos a volver a Colosenses. Colosenses 2, versículo 15. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se dan cuenta? Ahí está el derecho que les permitía a estos principados y potestades de permanecer en el creyente, en el cristiano. De pronto es anulado, es clavado en la cruz. A ellos no les queda más que una cosa: salir. ¿Por qué? Porque han sido despojados de su poder. Amén. Por eso dice: y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente. Claro, se los saca en el nombre de Jesús. Amén. Ahí todas las huestes celestiales están mirando, están anhelando mirar liberación. Hemos visto, ¿verdad? Están anhelando. Y ahí, avergonzados públicamente, tienen que salir. Y de pronto, en un momento, la persona está experimentando plenamente esta palabra, porque el triunfo que Jesús realizó por ella hace 2000 años en la cruz del Calvario, en ese momento la persona está experimentando ese triunfo. Amén. Ese triunfo. Hay victoria, sí. Hay victoria en la sangre de Jesús, sí. Hay victoria sobre espíritus inmundos, sí. Hay victoria sobre los principados y potestades, sí. ¿Por qué? Porque son despojados de su poder cuando el pagaré de los decretos es anulado. Amén. Amén. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Está claro? Bien. Entonces, de ese modo que anulando, aquí digamos, aquí está el alma, ¿verdad? Aquí hay un pagaré, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. O si hemos puesto el ejemplo de Egipto, tenemos la casa y tenemos varias puertas. Lo mismo, si todo acá es untado, el dintel y los dos postes, y si acá es anulado y quitado de en medio y clavado en la cruz, del mismo modo se da liberación espiritual. Amén. Amén. Son despojados de su poder los principados y potestades que podían estar en la persona, podían gobernar a la persona, porque tenían un título de propiedad, un pagaré, un pecado, ¿no? Son echados fuera. Amén.
en el nombre de Jesús. Amén. De ese modo que nosotros empezamos a ver en forma más clara lo que es comer el pan de los hijos de Dios. Amén. Es importante ver que el Señor te ha provisto al darte un espíritu nuevo, ¿no? Al regenerar tu espíritu por obra del Espíritu Santo, te ha dado una conciencia perfecta. La conciencia, ¿ya?, es una función espiritual que ahora tú tienes como cristiano, que te permite conocer la voluntad de Dios. Amén. Pero es tan perfecta que te avisa no cuando ya has cometido el pecado, sino antes de cometer el pecado. De pronto es como un alerta rojo en tu interior que te muestra que no es agradable delante de Dios. Amén. Es como que en un momento determinado se acercan al Señor, sobre todo la gente joven, ¿no? Y de pronto vienen y me dicen: hermano, ¿es bueno ir a discotecas? Eso no está en la Biblia. Pues la palabra dice: los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Y digo: ¿y por qué me estás preguntando? No, es que he ido el otro día y me he sentido mal. ¿Sabes por qué me estás preguntando? Porque ya el Señor te había mostrado de que eso no le agrada. El momento antes de ir, y le hago recordar ya en el Señor, antes de ir, no estabas como que indeciso, indecisa, como que no ibas a sentirte muy bien y como que si hubiera pesadez en tu interior. Sí, hermano. Y sin embargo ha sido, sí. ¿Y cómo te has sentido? Mal. Ahí está. El Señor ya te mostró que eso no es bueno para ti. No es bueno, porque te vas a contaminar con las cosas del mundo. Estás abriendo la puerta y estás entrando a participar de la esclavitud del pecado de Egipto. Entonces, ¿qué ocurre? La persona debe ser sensible a la voz del Espíritu Santo, de tal modo que pueda discernir claramente que cuando, por decir, va caminando por la calle y de pronto se quiere desviar para otra puerta, en el interior el Señor te va a hablar en tu espíritu y te va a mostrar de que eso no está bien. Y para eso, si tú eres obediente, vas a seguir de largo y vas a seguir caminando. Pero si no eres obediente y tapas la voz de Dios que opera en el espíritu con tu intelecto, con tu lógica humana o con tus deseos pecaminosos que hay en tu alma, te vas a dar la vuelta y te vas a entrar a ese lugar, ya sea para beber, ya sea para cualquier cosa. ¿Te das cuenta? Ahora, el aspecto es, digamos, terrible, es cuando ya son fuerzas terribles que operan en la persona, ¿no? Que de pronto la persona está ahí caminando y ves, ¡ay!, se entra como si nada hubiera ocurrido. Te das cuenta, hay unas fuerzas sobrenaturales que operan. Entonces, y de pronto cuando ya han consumado todo, de pronto están mal y dicen: caí, y lloran, se quebrantan, en fin, hay una cantidad de, o les sobrevienen mayores problemas. Y muchas veces horas de ministración, de consejería, no sirven para nada, porque la persona se le da los consejos, ¿no? Va y a los 2-3 días vuelve y que volvió a caer. Y vuelve 2 o 3 días y volvió a caer. Entonces, definitivamente, humanamente, en base a consejos, no se puede hacer nada. En estos casos, hay que efectuar liberación demoníaca. Amén. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Es necesario siempre buscar la guía del Espíritu Santo. Amén. Vas a encontrar algunas congregaciones que te van a decir: aquí no se bebe, no se fuman, no esto, no el otro. Todo es no, ¿no? Y definitivamente de pronto siempre empieza a entrar una especie de legalismo, y eso, y no hay libertad en el espíritu. Entonces te voy a poner un ejemplo de un alcohólico que se convierte al Señor. Amén. Un alcohólico que se convierte al Señor y se arrepiente de todos sus pecados, estando muerto en sus pecados, en la incircuncisión de su carne, sus pecados son perdonados. Pero ¿qué ocurre? De pronto la persona va caminando ahí y de pronto una botella, y está ahí, está tentando. Va, agarra, bebe. Antes de agarrar la botella, al ver la botella, ya en su interior
el Espíritu Santo le mostró en ese momento que a esa persona, conforme a la situación, no le es permitido beber una sola gota de trago, porque después es hasta que termine. Pero te pongo el ejemplo de una persona que no es alcohólica, que no ha sido nunca alcohólica, y que de pronto va ahí a una reunión y le ofrece una copa de vino. En el Señor no va a tener problema. ¿Te das cuenta? El Espíritu de ningún modo le va a redarguir de pecado que tome un vaso de vino, por ejemplo. ¿Te das cuenta? No le constituye pecado, pero a otra persona sí le constituye pecado, porque no está preparada. ¿Te das cuenta? Entonces hay un aspecto bien claro que hay que discernir. Es por decirle a la persona, al drogadicto, ¿no? El drogadicto que de pronto sale de las drogas, va caminando 6 meses, 1 año sin probar droga, y de pronto alguna persona por ahí, algún amigo agarra y le ofrece. No va a agarrar y se va a drogar. Ten por seguro que en ese momento el Espíritu Santo le va a mostrar de que le constituye pecado solamente el hecho de estar recibiendo ese pedazo de papel donde hay droga. ¿Te das cuenta? Entonces es necesario discernir. Es en base a la conciencia personal de cada uno. Amén. Si a ti, por ejemplo, si tú me preguntas, me dices, ¿es pecado beber cervecina? Es tal vez que en tu interior el Señor no te está permitiendo eso. ¿Te das cuenta? Tal vez hay algo que no está todavía muy bien y el Señor te está previniendo. De tal modo que si ves la botella de cervecina y en el interior sientes desagrado delante de Dios, no lo hagas, porque te va a constituir pecado. ¿Te das cuenta? Pero para otra persona que no tiene problema y que es una persona tal vez que tiene otros problemas en otras áreas, va a agarrar un vaso de cervecina y no le va a causar pecado, no le va a constituir pecado, y va a seguir su vida normal. Va a beber el vaso y va a seguir su vida normal. Aleluya, gloria a Dios, y creciendo espiritualmente. Todo es en función de la conciencia. Amén. La guía del Espíritu Santo en el Espíritu. Amén. Vamos a poner 3 muñequitos que son, digamos, el ser humano: el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, este es lo que es el espíritu, este es lo que es el alma y este es lo que es el cuerpo. Amén. Entonces, definitivamente aquí entran, en el cuerpo, por ejemplo, entran espíritus que inducen a que la persona no tenga deseos de comer carne, el vegetarianismo. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora, en el aspecto, lo que es el alma, empiezan a tomar control de su alma en varias áreas, en la mente, en las emociones, en la voluntad. En la mente, primeramente, empiezan a operar en base a toda la doctrina. Es algo totalmente demoníaco. Empiezan a torcer todos los principios básicos que puede tener la persona. Y no solamente eso, sino también en las emociones, que de pronto empiezan a enseñarles que no tienen que tener control, sujeción a sus padres. No hay autoridad en sus vidas, y te das cuenta. Y es por eso que agarran en un momento determinado, se vuelven totalmente desamorados y abandonan. Y hay otro aspecto que a nivel del espíritu, bueno, totalmente muerto, utilizan el espíritu para una serie de lo que son viajes astrales, mediante un poder demoníaco que comúnmente se llama el espíritu de poder, el espíritu que tiene la función de poner nexo entre alma y espíritu, ¿no? Envía el alma con el poder, con el control mental, ¿no? Y envía al espíritu hacia otros lugares. Y tienen relaciones sexuales en las regiones astrales, ¿no? Como el caso de personas que, digamos, me cuentan esto como testimonio, ¿no? De que se reunían en una determinada casa en Calacoto y todos dormían, pero durante la noche era terrible porque todos se desprendían. Y el maestro era el que violaba prácticamente a todas las mujeres que estaban ahí, ¿ah? Y que lo sentían que entraba en su habitación y todo. Entonces eso verdaderamente es demoníaco, ¿no? Amén. O sea, prácticamente, y tengo algún conocimiento de esto porque prácticamente yo he conocido al Señor, he recibido el llamado del Señor, el llamado al ministerio, por la experiencia que yo tuve con esa muchacha, con esa Hare Krishna, ¿no? Que cuando al tratar de predicar el evangelio, en fin, hubo la contaminación demoníaca. Ustedes saben ya, muchos, mi testimonio. Y de ese modo que, bueno, el Señor operó días más tarde, cuando ya me estaban por internar a un manicomio. Fue ahí donde el Señor me libertó, ¿no? Y es por eso que ahora estoy predicando la palabra. Entonces son los aspectos que es necesario discernir en este tiempo, y la iglesia del Señor tiene que armarse en este campo, porque el avivamiento
se va a ir dando cada vez más. Así como va a haber resurrección de muertos, milagros de todo tipo, van a haber liberaciones demoníacas por doquier. Deja que Él te guíe a manantiales de aguas, que te guíe por su misericordia. Hoy es tiempo aceptable para oír tu timbre de voz, para ayudarte, para guardarte de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para que seas tenido por digno de escapar de todas las cosas que vendrán sobre los moradores de la tierra. Deja que estas palabras iluminen tu mundo personal de pecado y de iniquidad, de mal carácter y de tanta maldad en tu interior. Deja que Él ilumine tus tinieblas. Muéstrate ahora como eres delante de Él y deja de andar en tinieblas, para que esta luz ilumine tu vida y te muestre el camino a la vida eterna. Te muestra a Jesús de Nazaret a plenitud, con un conocimiento pleno del Padre y de Cristo Jesús, revelado, manifestado en carne. Habla con Él. Hay manantiales de aguas de las cuales muchos están bebiendo ya. Misericordia derramada, raudales, llanto incontrolable, por quebrantamiento del Espíritu de Dios en los corazones sencillos, honestos, que han estado pidiendo perdón de corazón, reconociendo sus maldades, al ser iluminados en su interior con esta luz que el Señor ha podido proveer con su Espíritu Santo al ministrar su presencia en esta ocasión. Por esto habla, 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 habla con Él. Te está escuchando, te está llamando. Habla con Él, te está guiando a su presencia. Él quiere hablar contigo, quiere escuchar tus palabras sentidas, escuchar tu timbre de voz que tanto ama. Solo tú debes hablarle.
Por eso habla, 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 habla con Él. Solo habla con tus labios y escucha su voz en tu interior, iluminando tus prisiones de oscuridad. Solo mira en tu interior, solo mira en tu alma. Tantas tinieblas, tantos dolores, tanto sufrimiento por el pecado. Él quiere libertarte. Él vino a darte vida y mostrarte su luz para iluminar tus tinieblas, iluminar tu corazón con su luz, iluminar tus tristezas, tus dolores, a causa del pecado y la inmundicia. Él vino a darte vida con su luz. Solo tú tienes que hablarle con tu voz, con ese timbre de voz que te ha creado. Él te sigue escuchando, es el tiempo aceptable para oírte. Él quiere ayudarte, no lo dudes. Él quiere guardarte, no lo dudes. Él quiere mostrarte el camino para salir de las tinieblas y de prisión. Es esa luz que alumbra hoy tu vida, que quiere conducirte hacia afuera, para que halles pastos frescos en su presencia. Pastos frescos en las alturas, en medio de las tinieblas quiere alumbrarte y revelarse como la luz del mundo. Esa luz llena de amor
misericordia y guiarte a manantiales. Son esos manantiales de aguas de vida que hoy te están esperando a ti, para que puedas beber y saciar la sed que hay en ti. Es el Dios que ilumina a todo hombre con su luz. Él es la luz del mundo y el que anda con él no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Por eso en este día llena tu vida de su luz. Por eso no ceses de hablar. Habla, habla, habla. No ceses de hablar. Es el tiempo aceptable. Él te quiere oír, confesando tus tinieblas, tu maldad. Él no quiere que te pierdas en la cárcel del Seol, donde Satanás te tiene herido en prisión, sin darte de comer ni de beber, desnudo y harapiento. Mas está Jesús, quien visitó tu prisión, iluminando tu vida, y te des cuenta del lugar donde tú estás viviendo en maldad, en pecado, hediendo en su presencia. Él quiere guiarte a manantiales de vida, manantiales de aguas de vida, para limpiar tu ser, para limpiar tu alma entera, y huelas a limpio y a rosas, y puedas beber, saciar tu sed. Así es su misericordia. Por eso es el momento que tú puedes decir:
Señor, gracias por ser mi luz, iluminar mi mundo de pecado y de iniquidad. Y hoy quiero darte gracias en verdad por tu decisión, por este tiempo de aceptable de oír mi confesión, pidiéndote perdón de todo corazón de la forma de vida que he estado llevando hasta este día, por mi necedad y por mi propia maligna decisión. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre, por favor, aquella que has derramado por mí en la cruz del Calvario por amor. Restáurame, Señor. Vivifícame, mi Señor. Dame esta oportunidad, que yo quiero servirte y adorarte por toda la eternidad. Ten misericordia y dame de beber de esos manantiales de vida que tu palabra hoy ha ayudado a recordar y hacerme entender. Gracias. Gracias hoy te quiero dar por tu presencia, por tu calor, por tu fuego en medio de la noche, del frío invierno en otros lugares, mi Señor, en otros tantos de calor, por el verano boreal en que están experimentando, mi Señor. Gracias. Gracias hoy te quiero dar, mi Santa Majestad. Gracias por ser mi luz y hacerme ver lo que yo tenía en tanta oscuridad. Yo prometo, mi Señor, hacer frutos dignos de arrepentimiento y llegar a casa, mi Señor, rompiendo todo témpano, toda frialdad, y empezando con mis padres, pedirles perdón con todo mi corazón, porque tu misericordia se ha venido a mostrar para mostrarme tu gran amor y hacerme beber de estas aguas, de estos manantiales que sacian mi ser interior. Por tu Espíritu Santo, mi Señor, que siento que corre en mi interior. Por eso, ¿cómo no poder llegar a casa y pedir a mis padres perdón? Y a todos aquellos que viven allí, escuchen mis palabras de perdón. Humillado de corazón, contándole cuán grandes cosas estás haciendo conmigo, como en este día, en esta ocasión. Gracias, mi Señor. Gracias por tu misericordia para con mi vida, por tenerme paciencia, mi amado Señor. Gracias por librarme de prisión. Gracias por librarme de las fuerzas del Seol.
y pongo mis manos en la frente para consumar la victoria sobre ellas que han venido a traerme tanta destrucción. Yo tomo autoridad sobre toda fuerza espiritual de Satanás y del Seol. Yo las ato y las echo fuera, fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mientras suene esta canción, esta melodía de amor que tú nos has dado, que nos ayuda a reconocer que tú eres la luz del mundo, que ha iluminado nuestra prisión para darnos libertad y guiarnos a manantiales de aguas, mi Señor. Salen ahora todas estas fuerzas de maldad. En el nombre de Jesús las echo fuera, exhalándolas de verdad, soplando y resoplando, porque ser libre es tan fácil como respirar, llenándome de tu Espíritu Santo y exhalando toda contaminación espiritual de maldad. Sigue haciéndolo así. Aspira el Espíritu Santo y exhala una y otra vez. Porque cuando la carne está muerta, estas fuerzas espirituales no se pueden quedar. Se van ahora fuera en el nombre de Jesús, de nuestra majestad. Salen fuera, fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Siguen saliendo. Ninguno se queda. Ninguna fuerza espiritual se queda, ningún espíritu inmundo se queda. Siguen saliendo. Siguen saliendo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Siguen saliendo. El contenido del mensaje predicado a través de la Biblia en tu vida el día de hoy ha sido previamente controlado minuciosamente por nuestro Departamento de Control de Cumplimiento de Ley Antidiscriminatoria, y sus correspondientes derechos de autor están registrados tal cual salen al aire por radio y televisión en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, para contrarrestar posibles calumnias y cosas afines. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya. El tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida.
vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa Desconocido tu espíritu, presentó La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure Peñalosa. el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones.